Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente pues yo acá con ustedes compartiendo en este espacio de formación como gestores de paz. Primero que todo, pues y como siempre, espero que se encuentren muy bien, gozando de muy buena salud, pues en esta época considero que es primordial para todos y que sigan cumpliendo muy juiciosamente todas estas normas de seguridad que nos da pues el gobierno para que de alguna manera podamos contribuir a mitigar todo esto que estamos viviendo con esta pandemia y que podamos volver a encontrarnos, porque hace falta ya encontrarnos no solamente entre nosotros, sino con muchas otras personas a las cuales no hemos podido volver a abrazar por culpa de esta pandemia y del aislamiento social. Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar nuestro taller sobre el conflicto armado en Colombia. Como lo decía mi compañero John Fabio en el taller pasado, Colombia ha sido hace parte del listado de esos países que han vivido el conflicto armado, que viven aún el conflicto armado y que en algún momento se han creado aquellos acuerdos de paz con la finalidad de poner fin a estos hechos de violencia generados por parte de estos grupos armados, que infortunadamente no nos han dado muy buenos resultados, pero tenemos la fe y la esperanza de que en algún momento todo esto va a funcionar y que no solamente un grupo se va a unir a un proceso de paz, sino que van a ser muchos grupos subversivos más y van a brindar o van a permitir que la población colombiana pueda vivir en un territorio con paz y con más tranquilidad. Bueno, entonces voy a tratar de explicarles muy resumidamente cuáles fueron aquellos acontecimientos que dieron lugar a la violencia y al conflicto armado en nuestro país, en Colombia. Vamos a nombrar uno de ellos, no voy a nombrarlos todos para no extender mucho el video. Espero que por favor pongan mucha atención y cualquier duda o inquietud pueden preguntarnos. De todas maneras vamos a estar enviando unos videos para ir reforzando la temática y también para que ustedes vayan como aclarando dudas o inquietudes. Bueno, como ustedes saben, la historia de Colombia en los últimos 60 años ha estado marcada por el conflicto armado, que en sus inicios podríamos decir que se dio principalmente por la falta de espacios de participación política y también podríamos decir porque había una desigualdad. Entonces, ¿por qué falta de espacios de participación política? Porque en esta época el partido que gobernaba nuestro país o los partidos que gobernaban no permitían que otros partidos distintos al de él o personas que no hicieran parte de su propio partido entraran a ser parte de la gobernanza o entraran a ser parte del gobierno que controlaba nuestro país. Entonces esto dio cabida a que surgiera la violencia y la lucha armada. Todo esto por no permitir la participación de nuevos actores políticos en la gobernanza de nuestro país. Infortunadamente, estos métodos de violencia y de lucha armada, con el transcurso de los años, se fue reforzando con la irrupción del narcotráfico, con el terrorismo, la presencia de nuevos actores políticos y armados en un contexto de lucha revolucionaria, guerra fría y guerra contra el terrorismo que han ido transformando el conflicto en su razón de ser y métodos de subsistencia. Entonces, muchos de estos grupos que se formaron o que se crearon a causa de estas situaciones que generaron la violencia en el país consideran el conflicto como una forma de subsistencia y como su razón de ser. Durante este periodo, a partir de esto, pues podemos ver que ya se inicia con un periodo de violencia y se complementa en el siglo XIX con el periodo de la violencia, cuando se institucionalizaron el Partido Conservador y el Partido Liberal, donde el Partido Conservador se caracterizaba por una agenda continuista del sistema social y político que protegía especialmente a la clase más adinerada, mientras que el Partido Liberal se presentaba como una alternativa reformadora en defensa de los intereses de comerciantes y grupos menos favorecidos de la sociedad. La lucha entre estas fuerzas se evidenció a través de 54 guerras civiles,
14 conservadores contra liberales, 2 liberales contra conservadores y 38 liberales contra liberales. Estos enfrentamientos de guerras civiles entre ambos partidos desencadenó el periodo que denominamos como el periodo de la violencia. Entonces ya acá con el surgimiento y la institucionalización de estos dos partidos, podríamos decir que se inició el periodo de la violencia en nuestro país, con las guerras civiles que se formaron por causa de estos dos partidos. Durante este periodo también se presentaron estas dos guerras, la guerra de los supremos o de los conventos y la guerra de los 1000 días. La guerra de los supremos, que surgió entre 1840 y 1842, duró aproximadamente 3 años. Se inició por motivos religiosos, ya que durante el gobierno de José Ignacio Márquez se sancionó una ley que ordenaba suprimir los conventos que albergaban a menos de 8 religiosos. Esta guerra fue iniciada por líderes religiosos, pero fue aprovechada por los caudillos del sur, quienes eran conocidos como los supremos, que buscaban hacer oposición al gobierno de Márquez. La guerra de los 1000 días surgió entre 1899 y 1902. Fue una guerra civil de Colombia, en un principio entre el Partido Liberal y el gobierno del Partido Nacional, encabezado por el presidente Manuel Antonio San Clemente, quien fue derrotado el 31 de julio de 1900 por José Manuel Marroquín Ricaurte, representante del Partido Conservador. Entonces ya con estos inicios, ya a partir de estos inicios durante el siglo XIX, se dio pues inicio a la ola de violencia en nuestro país, con estos conflictos entre los partidos políticos y con estas dos guerras que se formaron durante este periodo. Ya a inicios del siglo XX surgió la masacre de las bananeras, que fue uno de los acontecimientos que han marcado definitivamente la historia de conflicto en nuestro país. Esta surgió el 6 de diciembre de 1928, sucedió en el municipio de Ciénaga Magdalena, cuando la Fuerza Armada colombiana abrió fuego contra un número indeterminado de manifestantes que protestaban por las pésimas condiciones de trabajo que les brindaba la empresa con la que ellos trabajaban, que era la United Fruit Company. Ellos hacían su manifestación para protestar en contra de esas pésimas condiciones de trabajo, y las Fuerzas Armadas de Colombia abrieron fuego contra ellos, causando miles de muertes. El 9 de abril de 1948 surgió el Bogotazo, con el asesinato del candidato presidencial liberal Jorge Eliezer Gaitán, donde se propició una ola de violencia en la ciudad de Bogotá, conocida como el Bogotazo. Esto pronto se extendió al resto del país, donde se produjeron asesinatos a funcionarios, asaltos a comerciantes, incendios a edificios públicos, destrucción a archivos. Este candidato era considerado como un activista y orador político nacionalista, y su asesinato fue producto de una conspiración internacional para evitar que el socialismo llegara al poder. Bueno, en este periodo también surge el Frente Nacional, el cual fue un pacto que se firmó entre el Partido Conservador y el Partido Liberal en España, donde se establecía una alternancia política entre ambas fuerzas. O sea, se repartieron el mandato de Colombia, uno gobernaba 4 años, el otro 4 años siguientes, y así sucesivamente hasta el año de 1974. Y fue definido como un progreso al sistema democrático después de la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla, donde sin embargo el pacto incluía únicamente a los movimientos tradicionales, razón por la cual se originó el surgimiento de movimientos opositores,
como el Movimiento Revolucionario Liberal MRL, el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario MOI y la Alianza Nacional Popular ANAP. Entonces, debido a este Frente Nacional que surgió el 7 de agosto de 1958, se conformaron no solamente estos grupos de movimientos opositores, sino que también empezaron a surgir las nuevas guerrillas contemporáneas en el territorio colombiano. La conformación de estas guerrillas contemporáneas que surgieron debido también al Frente Nacional se atribuye a la exclusión socioeconómica y a la falta de espacios para la libre participación política. Como podemos ver acá, el conflicto siempre ha estado, o casi siempre se ha originado debido a la falta de espacios de participación política, porque no se permitían. Siempre fueron los dos partidos, el conservador y el liberal, los que estuvieron como al frente de esto y no permitían la participación de nuevos actores políticos. Entre los sectores excluidos se destacaban el ámbito universitario e intelectual, la población campesina y los indígenas. Cada uno de estos movimientos que surgieron guerrilleros que surgieron debido a esto, respondían a una concepción política, ideológica y militar, reflejo de toda una gama de líneas que se han encontrado divididas por la izquierda colombiana. Cada uno de estos movimientos nació en situaciones históricas y regionales particulares y adoptaron idearios políticos y diferenciados y formas particulares de operar. En los primeros años los movimientos guerrilleros se presentaron como fruto de la frustración política y social. Entonces, esto nos refuerza de que estos grupos se conformaron y que la violencia en nuestro país ha estado siempre originada principalmente porque no se permite la participación política. Aquí dice que estos grupos se formaron por la frustración política y social. No había una participación que les permitiera también hacer parte de la gobernancia de nuestro país. ¿Cuáles fueron esos grupos armados que se conformaron durante este periodo? Entonces, primero encontramos este fue uno de los grupos armados más grandes de nuestro país y con el cual se han hecho dos intentos de procesos de paz, que es las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, EP. Este grupo se conformó en 1964 como autodefensa campesina de ideología marxista-leninista y cuya estrategia militar ha sido principalmente la lucha guerrillera. El objetivo de esta guerrilla fue crear o representar a la población rural para construir un gobierno que se dedicara a la distribución del bienestar. En 1982, en la séptima conferencia en la región del Guayabero Meta, la guerrilla decidió añadir al ejército del pueblo, FARC-EP, el nombre y aclarar la concepción y operacionalización táctica y estratégica de su grupo guerrillero. Como les decía ahorita, este fue uno de los grupos, o es uno de los grupos guerrilleros más grandes de nuestro país, el cual ha sido el más extenso en las regiones sudorientales de la selva. En el año 2000, el movimiento controlaba casi el 40% del territorio colombiano, con cerca de 12.000 combatientes. En el 2007, con 18.000 según declaraciones de la organización, y en el año 2008 Tiro Fijo murió a causa, este fue uno de los líderes que iniciaron este grupo guerrillero, quien murió a causa de un infarto cardíaco y dejó al mando a Alfonso Cano, quien falleció en manos del ejército en el 2011. El otro grupo que se formó en este periodo fue el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ELN, el cual nació en 1965, influenciada por la Revolución Cubana y la teología de liberación. Junto con las FARC-EP conforman el denominado foco insurreccional. El surgimiento de este movimiento tiene que ver con la radicalización de la lucha de clases a través de la violencia.
El proceso se entrelaza con la necesidad de sobrevivencia y la convicción de imposibilidad de darle una salida por medio de otras vías a la situación que vivía el país. El objetivo principal de este grupo armado era la incidencia sobre las redes locales y regionales. Portadores de la propuesta de todo poder, recogida de la experiencia en El Salvador, el ELN nace de la influencia de la Revolución Cubana y otras luchas de tipo nacionalista. Bueno, les pido disculpas por los ruidos, es algo que no se puede controlar. Bueno, dentro de este periodo también surgió el Ejército Popular de Liberación Nacional, EPL. Este fue un ejército popular que se constituye en 1966, a diferencia de las anteriores ideologías, es marxista, leninista, moanista, vinculado al Partido Comunista. Este grupo pasó por un proceso de desmovilización en el 2000, de 2.000 combatientes en 1991. Y seguimos con el movimiento 19 de abril, M19, el cual entra en escena en 1973 y se diferencia de las demás experiencias subversivas por su carácter rural, discurso democratizador y porque se autodefinía como un movimiento antioligárquico, antiimperialista y de unidad y con una propuesta política. Nació a raíz del declarado fraude electoral en 1970, algunos de sus líderes principales habían combatido previamente en las FARC-EP y se convirtieron en fuerza política, Alianza Democrática M19. Después de la firma del Acuerdo de Corinto en 1984, de un acuerdo de paz en 1990 y de un proceso de desmovilización acordado entre 1989 que dio como fruto la nueva Constitución de 1991. En este año se desmovilizaron también el EPL, Partido Revolucionario de Trabajadores, PRT y el Movimiento Armado Quitinlame. Bueno, estos dos últimos grupos guerrilleros, son los únicos grupos armados que hasta el momento se han desmovilizado y que han dejado de delinquir, afectando a la población del territorio colombiano a través de su guerra y de su conflicto armado. Después de esto, y ya como surge el paramilitarismo, pero esto ya fue autorizado por parte del gobierno nacional, donde permitió que grupos de civiles se armaran para la protección de las principales élites regionales del país. Entonces, estos son grupos de extrema derecha que se multiplicaron en la década de los 80 y que tienen un origen por la promulgación de la Ley 48 de 1968, a través de la cual el Estado colombiano permitió la privatización de la lucha armada a manos de civiles protegidos por los intereses de las élites regionales. Entonces, ya al surgir los movimientos guerrilleros, el Estado permitió también la conformación de estos grupos civiles armados como la forma de luchar contra los guerrilleros, ¿sí? Contra los grupos guerrilleros que se han formado en ese tiempo. Las Autodefensas Unidas de Colombia surgen en el 97, se unió a diversos grupos paramilitares, se disolvió entre 2003 y 2006 en un proceso de desmovilización emprendido por la Ley de Justicia y Paz. En el 2005, impulsada por el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Bueno, ya a partir de esto también surge el narcotráfico, que surgió en la década de los 90, donde Colombia fue considerada como el primer país productor de hoja de coca del planeta. Dentro de este grupo de narcotráfico también estuvo vinculada la guerrilla, el cual
se financia del cobro, el cual se financiaba por el cobro de la seguridad de los cultivos, del impuesto de laboratorios y del uso de pistas clandestinas. Lo que quiere decir que en medio del conflicto armado, el narcotráfico se ha servido como medio de financiación tanto para la guerrilla como para las autodefensas. Ya pues estando el narcotráfico en nuestro país, empiezan a formarse ya el crimen también organizado, que son aquellas redes criminales que se dedicaban mayoritariamente al tráfico de drogas y de armas. Estos crímenes, estos grupos, estas redes criminales también han dejado muchas víctimas en nuestro país. Bueno, otro acontecimiento que surgió y que dejó una huella o marcado pues el conflicto armado en nuestro país, en la historia del conflicto armado en nuestro país, fue la toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985 a manos del grupo guerrillero M-19. Esto fue 4 años antes de que este grupo se desmovilizara. Se tomó por las armas al Palacio de Justicia, el cual dejó como saldo 43 civiles, 33 guerrilleros, 11 soldados muertos y otros 11 desaparecidos. Esto pues aún no se ha logrado esclarecer qué sucedió con estos 11 desaparecidos, que nunca se supo qué pasó al fin con ellos. Bueno, antes de pasar con esta diapositiva y con los procesos de paz que se han dado, con los intentos de proceso de paz que se han dado en nuestro país, quiero leerles un informe del Centro de Memoria Histórica, en el libro Basta Ya, publicado en el 2013, donde señala que entre 1958 y 2012 el conflicto causó la muerte de 40.787 combatientes y 177.307 civiles. El número de los desaparecidos entre 1981 y 2010 fue de 25.000, el de secuestrados 27.023 y el de asesinatos 150.000. De esta última cifra, el 38,4% fue responsabilidad de paramilitares, el 16,8% de la guerrilla y el 10,1% de la fuerza pública. Entonces aquí podemos ver, muchachos, y podemos identificar de que el conflicto armado ha dejado demasiadas víctimas en nuestro país, pero que infortunadamente no solamente han sido por parte de grupos guerrilleros o paramilitares, sino que también la Fuerza Armada, la Fuerza Pública de nuestro país ha hecho parte de todo este proceso de conflicto armado. En la misma línea, el Anuario de Proceso de Paz 2015 en la Escuela de Cultura Paz apunta a que en 40 años de conflicto interno hubo 39.000 colombianos que fueron víctimas de secuestro, con una tasa de impunidad del 92%. En cuanto al número de personas desplazadas, el informe Basta Ya reporta 5,7 millones de víctimas entre 1985 y 2012. Bueno, entonces aquí nos damos cuenta de que el conflicto armado en Colombia ha dejado demasiadas víctimas, tanto civiles como combatientes, desplazamientos forzados, secuestros. Esto es lo que ha generado todo este conflicto armado, en que hasta el momento muchos de estos actos y de estos hechos no han tenido un esclarecimiento y generalmente, pues por lo general ha habido una impunidad frente a todos estos hechos. No se ha logrado esclarecer todo lo que sucedió y dónde se encuentran muchas de estas víctimas que cayeron durante este conflicto armado. Ahora sí pasamos a lo que en el primer intento de paz que se hizo en Colombia, que fue durante el periodo presidencial del expresidente Andrés Pastrana en 1998 y 2002. Este proceso de paz se llevó en el Caguán. Un proceso de paz llevado a cabo entre 1998 y 2002 con gestiones de negociaciones iniciadas en el año de 1997.
El proceso de diálogo estuvo acompañado por gobiernos de varios países, organizaciones multilaterales, organizaciones no gubernamentales y sectores de la sociedad. Este intento de paz termina en un fracaso y después de este ocurrieron secuestros notorios como el de Cancún. Entonces aquí pues ya podemos conocer de que en Colombia no solamente se presentó un acuerdo de paz, que es el que en este momento pues tiene relevancia porque es el más reciente, sino que en el año de 1998 también surgió un acuerdo de paz, o se hizo un intento de paz con este mismo grupo armado con el que hoy en día pues se realiza este proceso de paz, o se realizó el proceso de paz. Ya en el 2012 se inician los diálogos de paz nuevamente con las FARC y el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. La firma del acuerdo de paz estuvo antecedida por los diálogos que tuvieron lugar en Oslo y en La Habana. El primer acuerdo de paz firmado en Cartagena, según la ley, debía refrendarse en un plebiscito en el que los ciudadanos debían votar al sí o no al acuerdo, o sea, deberían aprobar o no el acuerdo de paz que se estaba llevando a cabo en ese tiempo. El resultado final fue una victoria para el no. Esto obligó al gobierno a renegociar el acuerdo tomando en consideración las objeciones de los opositores del acuerdo, a la vez que creó una incertidumbre sobre la aplicación legal de los acuerdos. Tras un periodo de negociación con los promotores del no, el gobierno y las FARC acordaron un nuevo texto para el acuerdo de paz, el cual se firmó el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá. Este nuevo acuerdo fue ratificado por el Senado de Colombia y la Cámara de Representantes el 29 y 30 de noviembre de este mismo año. Entonces aquí podemos ver cómo en Colombia no solo se ha hecho un intento de acuerdo de paz, sino que también se han hecho otros intentos, que infortunadamente no hemos tenido muy buenos resultados. En el primero pues fue un total fracaso, en el segundo porque no todas las personas que hacían parte de este grupo guerrillero estuvieron de acuerdo con esto y porque la oposición también puso pues sus situaciones en contra de este proceso de paz, y que en parte también no se ha logrado cumplir con el pacto que se firmó por parte de los dos actores que hicieron parte de este proceso de paz. Además, porque muchas de estas personas que hacían parte de este grupo subversivo prefirieron continuar delinquiendo y llevando a cabo sus actos de violencia, y esto ha hecho que se generen nuevos grupos armados en diferentes territorios del país. El periódico El Tiempo, en una de sus publicaciones, en algún momento nos mostró cuánto puede costar un día de guerra en Colombia y nos decía que cuesta aproximadamente 22.000 millones de pesos, y nos hablaba de que los recursos que son invertidos en un proceso de guerra o en la guerra son aproximadamente lo que gastan a diario en comida cerca de 3.000 millones de familias en Colombia. Si se tiene en cuenta que aproximadamente el 70% de los hogares pobres del país cuentan con un ingreso por debajo del salario mínimo legal vigente. Entonces, esto quiere decir, y lo que nos quiere mostrar el periódico a través de esta publicación, es que son muchos los recursos que se invierten en la guerra, muchísimos. ¿Por qué no apostarle a la paz? ¿Por qué no ayudar o influir para que estos recursos no se inviertan en la guerra, sino que se inviertan en las necesidades que tiene mucha población de nuestro país? En Colombia hay mucha gente que vive en extrema pobreza. ¿Por qué no se invierten estos recursos también en educación, en salud? En La Guajira, donde no hay un acueducto, donde hay tantos niños en desnutrición. Por eso es importante que le apostemos a la paz, que contribuyamos a que esto surja, que esto permita, y pues que el gobierno también de cierta manera brinde estos aportes
y no pase lo que ha pasado durante esta época de pandemia, que la corrupción se ha llevado de los recursos que han sido destinados para el pueblo, para su propio beneficio, ¿cierto? Entonces esperamos que esto pueda en algún momento surgir, todos estos intentos de paz, y que todo esto pueda surgir para beneficio no solamente de todos, sino principalmente de aquellas personas que viven en el campo, de nuestros campesinos, nuestros indígenas, nuestros afrodescendientes, que son quienes han tenido que vivir no solo en carne propia el conflicto armado de nuestro país, sino también el abandono del Estado y la pobreza. Entonces, ojalá se tuviera en cuenta toda esta población y que el gobierno, en vez de invertir en procesos de guerra, invirtiera en la población que más lo necesita. Bueno, muchachos, yo creo que esto es todo por hoy. Espero que haya quedado un poco claro esta temática. Como les decía, vamos a tratar de enviar más videos para ir reforzando la temática. Este tema es muy extenso y se trabajaría mejor de una manera presencial, donde todos pudiéramos participar y brindar opiniones y hablar sobre lo que ustedes también conocen sobre este tema, ¿cierto? A veces a uno se le pasan algunas cositas, pero también es porque el tiempo no da para uno poder brindar una explicación pues más extensa sobre este tema. Entonces espero que lo poco que les haya brindado lo hayan entendido. Ya saben que cualquier duda o inquietud, vamos a tener unos encuentros, ya sean presenciales o virtuales. Allí vamos a poder aclarar todas estas inquietudes, vamos también a poder escuchar esos aportes que ustedes tienen frente a este tema. Listo. Muchachos, muchas gracias por todo, gracias por la atención, a todos los que vieron el video. Cuídense mucho, pórtense muy bien y Dios los bendiga. Chao.